Buen día. Hoy tendremos una charla de los residuos sólidos urbanos como alternativa de producción de biogás, que será presentada por el magíster ingeniero Eugenio Cuaya y la magíster ingeniera Sandra Martínez. El magíster ingeniero Eugenio Cuaya es investigador de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, es magíster en ingeniería ambiental, es coordinador del proyecto de estudios ambientales y docente de posgrado en la UTN y en ciencias naturales de la UNT. La magíster Sandra Martínez es ingeniera civil, docente de la Facultad Regional Tucumán, investigadora de CEDIA e Ingeniería Mecánica, especialista en Ingeniería Ambiental y magíster en Ingeniería Bioenergética. Debo aclarar que las preguntas van a hacerse al final de la charla o pueden estar escritas en el chat o mandárselas a los correos de los presentadores. Muchas gracias. Hola. ¿Me están escuchando? Buen día. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación. Voy a pasar a compartir la pantalla. ¿Sí? ¿Me están viendo? Estoy poniendo el modo presentación. Bueno, el tema que hoy nos convoca es el de los residuos sólidos urbanos y su alternativa para la generación de biogás. Antes me gustaría hacer algunas reflexiones de cómo está la situación. Para eso vamos a contarles qué es lo que está pasando. Vamos a elegir Europa como ejemplo, que es, digamos, donde comenzó este desarrollo de este biocombustible, ¿sí? Actualmente en Europa la producción de biogás está en el orden de los 28 millones de metros cúbicos de gas natural por año. Hablamos de equivalente a 28 billones de metros cúbicos por año, porque en realidad el biogás tiene un poder calorífico inferior al gas natural, ¿no? Entonces la cantidad de biogás es mayor, ¿no? Hace una década había más o menos unas 6.000 plantas produciendo biogás en toda Europa y para el año 2017, que es la última fecha de donde tengo datos, ya llegaban a 18.000. A partir del 2018 vamos a ver que hay una transformación de avanzada enseguida. Todo esto se debe a que en el año 1999 la Comunidad Económica Europea comienza a promocionar la captación del biogás de los rellenos sanitarios y de las plantas de tratamiento de líquidos flotales y de los emprendimientos pecuarios intensivos, digamos, tipo feedlot, ¿sí? Después, 10 años después, ya comienzan a aparecer los incentivos para la producción de biogás como un biocombustible, digamos, ambientalmente sustentable, ¿no? Vamos a ver la situación en nuestro país. La matriz energética argentina está soportada en un 50% por el gas natural, ¿sí? Es un valor muy alto, somos los terceros en el mundo, después de Rusia y la comunidad de estados independientes y del Medio Oriente, que son grandes petroleros, digamos, antes de Venezuela y México, que también son países petroleros, con la diferencia que nosotros somos importadores. No nos autoabastecemos de gas, estamos importando en este momento gas desde Bolivia y desde el Golfo Pérsico, que viene en barco comprimido, hasta una planta de descompresión que se encuentra
sobre la costa argentina. Esto significa que estamos gastando, ¿sí?, una enorme cantidad de dinero para poder compensar nuestro déficit, ¿sí? Y el biogás o el biometano, el biogás purificado, puede ser directamente un reemplazo del gas natural. Así que es importante el desarrollo del biogás en nuestro país, por estos motivos. Bueno, bioenergía, la bioenergía es la energía que se obtiene a partir de la biomasa. En el caso nuestro, vamos a obtener el biogás de una biomasa húmeda, es decir, que tiene más de un 60% de humedad, y a través de un proceso bioquímico, ¿sí?, de fermentación. El biogás se obtiene a través de una fermentación anaeróbica de compuestos orgánicos, de materia orgánica, ¿sí? Y bueno, también tenemos otro biocombustible muy importante que se obtiene de la misma manera que el etanol, ¿no?, que se obtiene por fermentación anaeróbica de melaza, en el caso nuestro de los humanos. El biogás es un gas que se obtiene, como he dicho, por digestión anaeróbica de materia orgánica, que se puede utilizar para calefacción, alumbrado, para generar electricidad, y está compuesto por un 55 un 70% de metano, un 30, un 45% de dióxido de carbono, más otros gases y vapor de agua, ¿sí?, como por ejemplo oxígeno, nitrógeno, sulfuro de hidrógeno, y hay un compuesto particular que se genera a veces en los residuos sólidos urbanos, que se capta junto con el biogás en las emisiones de los rellenos sanitarios, que son los silanos, que pueden llegar a ser peligrosos al momento de utilizar el biogás como tal. ¿Cuáles son los beneficios entonces para la producción del biogás? ¿Por qué es importante desarrollar el biogás? Primero, porque transforma una contaminación local y global, ¿sí?, en mejora del ambiente. Es decir, la mayor parte del biogás que se produce en el mundo proviene de residuos orgánicos, o ya mal llamados residuos, ¿verdad? ¿Sí? Y es local porque mejora la situación ambiental del lugar donde se está aprovechando, y es global porque también colabora a la descarbonización del planeta, disminuyendo la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, porque el biogás es un combustible renovable, ¿no? Se puede obtener de él energía térmica y energía eléctrica por combustión, ¿sí? También se pueden obtener biofertilizantes. El 90% de lo que entra al bioreactor donde se produce el biogás sale como un líquido más un lodo al final de la biodegradación, ¿sí?, que tiene propiedades fertilizantes. Al líquido le vamos a llamar biol y al lodo le llaman biosol, ¿sí? Y se utilizan tranquilamente en los cultivos para fertilizar. Además, podemos decir que el biogás permite revalorizar pasivos ambientales. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una laguna que está llena de un efluente de una agroindustria con alto contenido orgánico, y esa laguna la puedo encarpar y le puedo inocular microorganismos metanogénicos, voy a
Disculpen, hemos tenido un problema técnico continuo que venía contándoles. Fundamentalmente, también como beneficio de la producción de biogás, tenemos la transformación del desempleo y la pobreza en una actividad económica y desarrollo social. A lo mejor acá, en nuestro país, el tema del desarrollo social, a través del uso del biogás no lo vemos tanto, pero sí en otros países latinoamericanos, muchas comunidades aprovechan este biogás para su consumo, para calefacción, para cocinar, para sus actividades diarias, ¿no? Bien. Ahora no puedo ver, ¿no? Bueno, más allá del biogás, hoy en el mundo ya se está hablando del biometano. Biometano es el biogás aquel al que se le quitó todos esos gases y esos compuestos que acompañaban al metano, de que hablamos al comienzo. ¿Sí? El biometano tiene un 95% por lo menos de metano, se llama biometano para diferenciarlo del metano que viene de los pozos gasíferos de petróleo. Y es un reemplazante del gas natural clásico. Tranquilamente se lo puede incorporar a las redes de distribución de gas natural y cumple las mismas funciones. ¿Sí? Volvemos de nuevo a Europa diciendo que ya hay 18 países europeos que tienen plantas de transformación de biogás en biometano, que la cantidad de plantas ha crecido en los últimos años, en los 2 últimos años, en un 51%. ¿Sí? Recuerdan, los datos que teníamos sobre biogás de plantas de biogás databan del año 2017. Bueno, a partir del 2018 comienzan a transformarse esas plantas de obtención de biogás en plantas de obtención de biometano. En cuanto a la producción de biogás, ocurre en diferentes ambientes naturales, lo podemos encontrar en los ríos, en los lagos, en los pantanos. Esa foto que ven acá al costado, no sé si alcanza a distinguir, hay unas burbujitas. ¿Sí? Esas burbujitas son biogás que se están desprendiendo del fondo de esta laguna, que es una laguna de efluentes citrícolas, ya de hace tiempo la foto, ¿no? No sé si, ¿sí? Que estaban en descomposición. También se encuentran sedimentos marinos y en el interior del suelo y en el tracto gastrointestinal de animales superiores, en el rumen también de los bovinos. Podemos obtener biogás. Podemos obtenerlo de diferentes sustratos o diferentes materias primas que pueden ser excrementos animales. Siempre estamos hablando de materias primas que tienen alto contenido de materia orgánica, ¿no? Que es lo fundamental. Decía excrementos animales de aguas residuales industriales, subproductos de algunas industrias. Acá tenemos una foto de la pulpa de limón, de donde hemos obtenido biogás en la estación experimental, hemos hecho muchísimos ensayos y muchas citrícolas tucumanas ya tienen producción de biogás a partir de sus propios efluentes. A la par la tenemos a la vinaza, que también hay un bioreactor que trabaja con vinaza en la provincia, en uno de los ingenios. Bueno, se puede obtener también a partir del resto de cosecha, del RAC, del residuo agrícola de cosecha. Se puede obtener a partir de aguas grises domiciliarias, es decir, aguas locales. Los chilenos son especialistas en esto, los chilenos no tienen gas, petróleo ni gas natural, entonces están aprovechando muy bien sus líquidos cloacales para obtener biogás, ¿no? Acá en Tucumán tenemos en San Felipe la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que no genera biogás a partir de los líquidos cloacales en sí, sino a partir de los lodos que se obtienen después del tratamiento aeróbico de esos líquidos, ¿no? Y ese biogás se está utilizando precisamente para la mantención de sus propios bioreactores. También se puede obtener de la fracción orgánica de la basura. Disculpen el término basura, debería decir residuos sólidos urbanos, pero bueno, a veces uno cuando escribe estas cosas, que es el tema que nos convoca hoy, y también lo podemos obtener a partir de otro tipo de biomasa, que son, por ejemplo, los cultivos energéticos, que son plantas que se cultivan y se aprovechan totalmente para la obtención de biogás, como por ejemplo maíz, como se está haciendo en Córdoba en algunos lugares, o sorgo azucarado.
esto de los biofertilizantes ya lo vamos a decir, y ahora quiero contarles que el biogás se obtiene fundamentalmente en un recipiente que se llama bioreactor, donde se le dan las condiciones a los microorganismos favorables para que puedan desarrollar su proceso de biodegradación de la materia orgánica. Estos bioreactores se pueden dividir en dos tipos de sistemas, los convencionales y los de alta carga. Los convencionales son simples, no tienen mucho tiempo o altos tiempos de retención hidráulica de la materia orgánica, no cuentan con mecanismos de retención de los microorganismos dentro del recipiente, ¿sí? Trabajan con caudales muy bajos, ¿eh? Mientras que los de alta carga tienen ya alguna evolución, tienen un sistema de mezclado que permite un mejor contacto de la materia orgánica con el microorganismo, un sistema de calefacción a veces para llevar el sustrato a la temperatura que más les gusta a estos microorganismos que hacen el trabajo gratuitamente, ¿no? Y tienen menores tiempos de residencia hidráulica, lo que hace que su volumen puede ser menor. ¿Sí? Acá hay algunos ejemplos, tenemos el ejemplo de los bioreactores típicos rurales que son de baja carga, ¿sí? Donde el bioreactor tiene una entrada de la mezcla de la materia orgánica, una cámara de digestión, la salida del biogás por esta especie de domo, campana, y la salida del biofertilizante. ¿Sí? Acá a la par está la foto de una campana, digamos, pero que está hecha con film de polietileno. Y este es un bioreactor de alta carga, muy parecido a los que de origen alemán se están instalando en Córdoba, ¿sí? En algunas empresas maiceras, procesan vinaza del alcohol de maíz, ¿no? Generalmente son más estables, se puede procesar mayor volumen de efluente. Y estos sistemas de alta carga también pueden ser de alta tasa si logramos detener de alguna manera los microorganismos, ya sea en lo que se llama crecimiento disperso, los microorganismos se adhieren uno con otro formando flocos o gránulos, ¿sí? Que se mantienen suspendidos debido a su propio peso en el medio de la reacción, en el líquido en medio de la reacción, ¿sí? Digamos, oponiéndose al flujo dentro del bioreactor. Entonces se puede de esta manera tener una cantidad más importante de microorganismos en una menor unidad de volumen. El crecimiento adherido es los microorganismos se adhieren a un soporte inerte, ¿sí? Que puede ser de plástico, de vidrio, de diferentes formas, así como se adhiere, por ejemplo, en los ríos de montaña, ¿no? Las algas a las rocas, ¿sí? A las piedras del arroyo. Bueno, así se adhieren los microorganismos a estos materiales inertes. Entonces, de esa manera se puede tener, como digo, una mayor cantidad de microorganismos dentro del bioreactor y se logra poder incorporar cargas mucho más altas. ¿Cuáles son los factores químicos y físicos que condicionan la producción de biogás? Fundamentalmente los nutrientes, que es lo que necesita el microorganismo para poder desarrollarse. No solamente necesita la materia orgánica, así como hidrato de carbono, digamos, para alimentarse, sino que también necesita otro tipo de nutrientes para desarrollarse, para reproducirse, ¿sí? Y es fundamental también la relación entre esos nutrientes. Estamos hablando de, aparte del carbono, el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Además, se necesitan condiciones de pH. Las bacterias metanogénicas están más cómodas en un pH neutro, mientras que, por ejemplo, si estamos agregando materia orgánica que debe ser hidrolizada, la hidrólisis se produce mejor a pH más bajo, ¿no? Por eso a veces se ponen dos bioreactores, donde se hace una primera etapa de hidrólisis y una segunda etapa de metanogénesis. También es importante el contenido de sólidos. Imaginen ustedes que en un bioreactor donde están entrando una cantidad importante de sólidos, supóngase una laguna, esos sólidos se alimentan porque no hay mezclado y se va colmatando la laguna hasta tal punto que prácticamente no le deja volumen útil para la bioreacción. Es importante
en mantener un nivel de sólido bajo en la alimentación de estos reactores. Otro factor importante es el tiempo de retención, es decir, cuánto tiempo vamos a tener en contacto la materia orgánica con los microorganismos para que se produzca la biodegradación de este microorganismo. Hay bioreactores como estos que necesitan más tiempo de retención que otros, depende de la cantidad de microorganismos que tengamos presentes. Otro factor importante es la temperatura. Hay microorganismos que pueden trabajar a muy baja temperatura, inferior a 30 grados, lo vamos a llamar psicrófilos. Otros que trabajan a una temperatura media, entre 30 y 45 grados, mesófilos, ¿sí? Y otros termófilos que son muy eficientes en la transformación de la materia orgánica en biogás, pero que trabajan a temperatura entre 50 y 60 grados. Ya tenemos que hablar de una importante calefacción del bioreactor, ¿no? Bueno, quería en este momento hacer una reflexión, digamos, supongamos, imaginemos que me voy a parar virtualmente, por supuesto, me voy a dirigir a un extremo del salón donde estoy y desde ese extremo voy a hacer la siguiente reflexión. Qué grave problema es esto de los residuos urbanos, ¿sí? Para los gobiernos y para la humanidad, ¿no? Muy grave problema por dos razones. Una, por las grandes cantidades que se generan y además sus volúmenes crecen directamente proporcional al crecimiento de la población. Además tienen una importante cantidad de materia orgánica que atrae alimañas, genera vectores que transmiten enfermedades y generan contaminación paisajística, generan malos olores. ¿Sí? Y ahora voy a cambiar de posición, me voy hacia el otro extremo del salón y voy a reflexionar de esta otra manera. Qué bueno es todo de los residuos sólidos urbanos, porque tiene dos grandes virtudes. Uno, se generan en grandes cantidades, los que nos permiten recuperar plástico, papel, vidrio, metales, que podemos ahorrar como materia prima en los procesos de fabricación, y además tiene una enorme cantidad de materia orgánica que la podemos utilizar para recuperar como energía a través del biogás, o también, ¿por qué no?, haciendo compostaje, convertirlo en biofertilizante. Yo creo que está claro el camino que hay que seguir, ¿sí? Es el camino del primer extremo al segundo extremo, es el camino de la economía circular. ¿Sí? Economía circular, unas palabras nuevas para definir una vieja filosofía, ¿no? La filosofía del nada se tira, todo se transforma. Me recuerda a mi señora cada vez que va a abrir la heladera para preparar la cena, ¿no? Hace 35 años que le escucho decir esa frase. Sandra va a hablar más en serio del tema de la economía circular en el comienzo de su charla. Yo les agradezco mucho la paciencia que me han tenido y quedo a disposición para las preguntas más tarde. ¿Sí? Patricia. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, en nuestra facultad, nosotros hemos hecho muchos trabajos en relación a los residuos en distintas temáticas. En relación a al aprovechamiento energético de los residuos, hemos trabajado en mi tesis de maestría en el marco de la carrera de Ingeniería Bioenergética de la facultad, que se dicta en nuestra facultad, que se llama Aprovechamiento Energético Sustentable del Biogás Producido por la disposición de los RSU generados específicamente en el municipio de Tafí Viejo. El director fue Eugenio Cuaya, y el codirector, el doctor Carlos Busí. Y también hemos trabajado en un proyecto de investigación y desarrollo, PID, que habla sobre las alternativas sustentables para el aprovechamiento energético de los RSU, pero en el Gran San Miguel de Tucumán. La directora de este proyecto es la magíster ingeniera Patricia Albarracín,
y se trabajó en el departamento CEDIA, se trabaja en el departamento CEDIA, y los alumnos y los docentes que participan del proyecto son de Ingeniería Mecánica y de Ingeniería Eléctrica de la facultad. Bueno, obviamente. Ahí está, ¿no? Bueno, habíamos dicho que, como ha dicho el ingeniero Cuaya, de que el crecimiento económico y el crecimiento de la población y su prosperidad han generado dos grandes problemas que se pueden vincular. Por un lado, el incremento en los residuos sólidos urbanos, y por otro lado, el incremento del consumo de energía. Y estas dos cosas han impulsado estudios en esa temática, en esa relación. De ahí el estudio nuestro de generar energía a través de los residuos y considerarlo como un pasivo. Y también incorporar este estudio en lo que sería la economía circular, en un concepto de economía circular, desde el inicio del proceso de producción de los residuos hasta su disposición final, teniendo en cuenta el concepto de las 5R para los residuos, que se trata de rechazar, redefinir, reducir, reutilizar, reciclar los residuos, y además incorporar conceptos de eficiencia energética en este proceso, desde la producción hasta la disposición final de los residuos. Y solo con esto aportar este conocimiento a algo que, a una temática que realmente genera una problemática importante en los dos sentidos, tanto en el tratamiento de los residuos como en la falta o el excesivo consumo de energía eléctrica. Y intentar estudiar energías renovables, y en ese sentido estamos haciendo este estudio. Bueno, lo primero que hemos hecho ha sido tratar de conocer cuál es el manejo de los residuos sólidos urbanos en Tucumán, en realidad. De ahí vemos que la provincia se incorpora al Plan Nacional de gestión de residuos urbanos, que es el PENGIRSU. Esto parte a partir de nace a partir de la ley 25.916 nacional, y que a partir de que hace que a partir del año 2009-2010 se cree el Consorcio Público Metropolitano. Este consorcio está conformado en un primer momento por 6 municipios y algunas comunas que forman parte del Gran San Miguel de Tucumán, y luego se incorporaron 2 municipios más y algunas otras comunas. Esto hace que ese consorcio metropolitano gestione aproximadamente 1.000 toneladas por día de residuos, considerando que la población servida es de 1.000 habitantes y que la generación diaria, según los últimos estudios que se han hecho, de residuo por habitante es de 1 kilo aproximadamente. Bueno, la gestión de los residuos se produce, el que la realiza el Consorcio Público Metropolitano, se realiza de alguna forma incompleta, porque todos los residuos sin reciclar, sin hacer una separación previa, se recogen de los domicilios en general, y son llevados a través de la recolección pública, y son llevados a la planta de transferencia de San Felipe, donde se hace una pequeña separación, ahora más porque se ha ido trabajando sobre ese tema, y se hace algo de reutilización y comercialización. El resto se traslada a disposición final en el relleno sanitario de Overo Pozo, que se encuentra a 45 kilómetros más o menos de la ciudad capital. Entonces, en esa disposición final se cuenta con aproximadamente
99 hectáreas para tal fin, donde se encuentran módulos, donde se depositan los residuos, y los lixiviados que genera la disposición de estos residuos se tratan en unas lagunas de evaporación que está venteando el metano, y además los gases que produce el relleno también están venteados, porque si bien existen digamos, las cañerías para poder extraerlos, estos no están conducidos a ningún lado, ni siquiera se los recoge para quemarlos. Entonces esto está venteado al ambiente, generando un severo daño al ambiente, porque estamos hablando de metano. Bueno, se han hecho distintas caracterizaciones. Nosotros hemos tomado la caracterización de los residuos que se ha hecho en el año 2014, hecha por el Consorcio Público Metropolitano, donde determina que aproximadamente el 50,36% de los residuos son orgánicos. Esto ha ido cambiando en el año 2000, en una caracterización del año 2016, los orgánicos se han reducido a un 46%, y ha habido modificación en la caracterización en general, en los componentes, digamos, del residuo. Nosotros hemos tomado específicamente para estudiar el municipio de Tafí Viejo, porque, bueno, en este municipio, en los últimos años, a partir del año 2018 en realidad, se ha empezado a hacer un trabajo de separación, reutilización y reciclaje de algunos de los residuos. Nos ha parecido interesante trabajar con ellos para ver, además, obtener otro tipo de información que hace a las posibles utilización del residuo. Ellos, si bien a través de recolección municipal, no hacen una separación completa, o sea, la recolección no es diferenciada, pero tienen contenedores especiales en distintos puntos verdes, donde se separa el inorgánico, algunos elementos inorgánicos, y también trabajan mucho con recolectores informales que parte de los inorgánicos llevan o trasladan al CIAT, que es un centro de interpretación ambiental que se ha creado en el año 2018, donde se reutiliza y se recicla para su comercialización algunos elementos, algunos de los componentes de los residuos. El resto, y también por disposición municipal y con el uso de los camiones, fundamentalmente aportado por el municipio, se trasladan a San Felipe, y desde allí a su disposición final para Overo Pozo. Bueno, nosotros para poder manejarlo, a este tema un poco, para disminuir digamos, el marco donde trabajar, para poder achicarlo, hemos hecho una pequeña caracterización en el municipio de Tafí Viejo, donde hemos trabajado con la estación experimental, en el año, justo a fines del año 2019, principio del 2000, y en esa caracterización que se hizo, vemos que los orgánicos que habíamos tomado del año 2016 en general, en este caso se disminuyen al 36%, y la incidencia por componentes en la caracterización, vemos que principalmente la disminución de los orgánicos, y también una disminución en la cantidad de plásticos y papeles y cartón. Se ha estudiado que según lo que viene trabajando, y por lo que viene trabajando ahora el municipio de Tafí Viejo, nosotros estaríamos contando con una masa para estudiar el biogás, con una masa de 30 toneladas diarias de RCU. Esto es lo que tomaríamos para la disposición final y para la obtención de biogás, teniendo en cuenta que son 73 toneladas diarias del RCU en su conjunto, y suponiendo que el resto
o la diferencia, estaríamos reciclando, reutilizando. Vemos, acá se ha hecho una caracterización, se ha comparado las caracterizaciones, las 3 caracterizaciones del año 2013, 2015 y la que hemos realizado en el 2020, para ver las modificaciones que han ido sufriendo los componentes de los residuos. Y es característica la disminución, por ejemplo, en el tema de los orgánicos, también que los patológicos prácticamente han desaparecido. Entre el 2015 y el 2020, la cantidad de papel, cartón y plástico, cómo ha disminuido. Esto da para otro estudio en general. Bueno, para nosotros poder determinar la cantidad de biogás que se produce con esas 30, se puede producir en un vertedero controlado con esas 30 toneladas de RSU, hemos estudiado algunos métodos para el cálculo de biogás que se puede producir. Principalmente hemos estudiado estos 3 métodos que tienen la misma línea y que son la versión Langen en sus 3 versiones, desde la más simplificada, que es la Skull Canyon, hasta algunas más específicas como la mexicana. Ellos tienen en cuenta fundamentalmente la cantidad de masa con la que contamos por año, y 2 elementos que son el K, y 2 componentes que son el K y el L0, que están fundamentalmente relacionadas con la pluviometría, digamos, del lugar, y el L0, para los más sofisticados, consideran la degradabilidad de los elementos. O sea, nosotros tenemos que los componentes de los RSU son, en algunos casos, tienen una degradabilidad más rápida que otros. Por ejemplo, el orgánico mucho más que el cartón. Entonces, bueno, en función de esa degradabilidad y de las condiciones climáticas del lugar, fundamentalmente la pluviometría, es que se determina la cantidad de biogás. Hemos comparado los 3 métodos de un programa, básicamente. Hemos comparado los resultados de los 3 métodos, y también se tiene que tener en cuenta que, en general, estos estudios, estos programas y estos cálculos que se hacen sobre los vertederos controlados, hasta acá solamente se ha considerado que los vertederos solamente aportan o pueden captar un 35% del biogás que se produce en el vertedero, según las tecnologías que en ellos se usen. Nosotros hemos considerado para este cálculo la tecnología de tierra casi impermeable y no el uso de cobertura geotextil, por ejemplo. Entonces, a medida que se pueden mejorar las tecnologías para el reservorio, digamos, del biogás dentro del módulo, la captación puede resultar, seguramente va a resultar mejor. En este caso, y teniendo en cuenta la experiencia, digamos, de otros vertederos, vemos que la capacidad de captación del vertedero varía entre un 20, un 30 y un 100% en el caso de la línea azul. Esto es lo que obtendríamos si tuviéramos una captación del 100%, y esta, si fuera del 20%, entre el 20 y 30%, que es lo común hasta ahora. Bueno, estas son las características del metano, del biogás, en realidad y sus componentes, como ya las ha dicho el ingeniero Cuaya, y en estos casos nosotros hemos considerado que el valor energético, digamos, del biogás varía entre 5 y 7 kWh por metro cúbico del biogás, teniendo en cuenta que nosotros vamos a tener una composición del RSU como la que esta indica. Bueno, con esto podemos determinar la potencia de la que podemos disponer y la energía. Con los datos que nosotros hemos calculado de producción del biogás, de producción de biogás para 30 toneladas diarias, podríamos tener una potencia disponible de 120 kilowatts, considerando esas 30 toneladas y considerando un vertedero controlado en ese sentido, en el sentido que
de cobertura con tierra sin geotextil. Para esas condiciones, estas serían las posibilidades de producción. Y hemos considerado un escenario de captación del 35%. Bueno, básicamente, en el relleno sanitario, en el módulo, se produce, como ha dicho el ingeniero, un proceso de biometanización, donde lo que conseguimos es el biogás y lixiviado. Esto se produce dentro de ese módulo. Y esto se puede captar a través de caños ranurados, que se conducen para su almacenamiento, que conducen el biogás para su almacenamiento y posterior tratamiento según el uso que se le vaya a dar, ¿no? Por otro lado, los lixiviados pueden tratarse en lagunas y también captar biogás, o pueden tratarse en plantas de tratamiento para el riego. O sea, eso depende de cómo se maneja el vertedero. Básicamente esto es un módulo donde vemos que se realiza una excavación, una mejora de la tierra en la base, se coloca una membrana geotextil para que no infiltre en el suelo y dañe el suelo. Se realizan canalizaciones para captar tanto el lixiviado y conducirlo a un punto dentro del módulo para luego su captación y posterior tratamiento, sea el que se le dé. Y se colocan caños para extraer el biogás, caños ranurados para extraer el biogás, que luego son conducidos para su tratamiento. Quería mostrar fotos. Este es un esquema de una planta que se está realizando en Salta. Bueno, y en función de eso, nosotros con el proyecto de investigación, lo que buscamos es seguir trabajando, todavía no está completo, y ver cómo se puede, qué es lo que podríamos obtener, cómo podríamos trabajar en el vertedero de Overo Pozo, que es el vertedero que trabaja con los residuos producidos en el Gran San Miguel, básicamente. Bueno, muchas gracias. Patricia. Bueno, voy a leerles algunas preguntas para el ingeniero Guaya y la ingeniera Sandra Martínez, que una de las preguntas que se hizo es si hay algún proyecto relacionado a biogás que pueda ser desarrollado en hogares, aprovechando las aguas residuales domiciliarias. Bueno, al respecto, en realidad las aguas residuales domiciliarias, líquidos cloacales fundamentalmente, tienen muy poca carga orgánica, más allá de que parezcan tan feas por su olor y color. No tienen suficiente carga orgánica como para lograr obtener una interesante cantidad de biogás, ¿sí? De todas maneras, quiero comentarles, muchos hogares nuestros tienen un bioreactor adosado a la cañería de evacuación de líquidos residuales, ¿sí? Ese bioreactor se llama cámara séptica, que es el más elemental de los bioreactores, ¿sí? Y que tiene por función detener todos los sólidos y biodegradarlos. Por eso, la cámara séptica tiene un caño largo que sale, ¿sí? Y evacúa estos gases en altura, ¿sí? Para que no moleste a la población cerca del suelo, ¿no? Ahí en esa cámara séptica se produce biogás y se elimina por esta chimenea. La función es tratar de eliminar la mayor cantidad de carga orgánica antes de pasar a la línea de cloacal o de terminar en el pozo negro, ¿no? Pero no es importante la cantidad de biogás que se puede obtener de los residuos, de los líquidos residuales de una casa común, digamos, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿por qué eligieron un vertedero para la producción de biogás? Bueno,
Contesto yo primero y después Lino. Principalmente hemos empezado a estudiar los vertederos porque es lo que se da en la provincia, o sea, lo primero que hemos intentado trabajar ha sido el Gran San Miguel de Tucumán, cómo se tratan los residuos, ha sido la primera pregunta, cómo se tratan los residuos en San Miguel de Tucumán, y bueno, ante la insistencia y la existencia del vertedero, hemos empezado estudiando el biogás que se podía producir con esa metodología, digamos, que es, o con esa técnica que es la de vertederos controlados. Nino. Una pregunta más, ¿se está trabajando en la construcción de biogás en conjunto con la gente de Tafí Viejo? O sea, ¿algún reactor para producir ese biogás con la Municipalidad de Tafí Viejo? Bueno, al respecto, hemos tenido alguna vez conversaciones con la gente del CIAT de Tafí Viejo. El CIAT es el Centro de Investigaciones Ambientales de Tafí Viejo, que es el que está manejando ahora el reciclado de los residuos sólidos urbanos. Y una de las alternativas para el tratamiento de sus residuos orgánicos era la biodigestión anaeróbica. Hemos quedado, me refiero desde la estación experimental, ¿no? Hemos quedado por ahora en conversaciones, sí ellos están haciendo en este momento compostaje y con éxito, digamos, de la fracción orgánica de sus residuos sólidos, ¿no? No quita que en el futuro no podamos hacer algo con estas. Y una pregunta más, ingeniero Coaya, ¿de qué otra fuente se puede obtener biogás, además de los RSU? Bueno, hay muchas fuentes, toda materia orgánica puede ser convertida en biogás, si se le dan las condiciones a los microorganismos de confort para que puedan trabajar. Por la ventaja que tiene el biogás sobre los otros biocombustibles es que se puede obtener fundamentalmente de residuos, ¿no? El biodiesel, el bioetanol, se obtiene de materias primas que han sido generadas para tal fin, ¿sí? Y también el biogás se puede obtener de cualquier tipo de residuo orgánico, ¿no? Se puede obtener de líquidos residuales industriales, tranquilamente, de agroindustriales, que tienen alta carga orgánica. Se puede obtener incluso de cultivos energéticos, como se hace en Córdoba en este momento, ¿sí? Hay empresas que plantan maíz y utilizan toda la planta en el biodigestor para convertir toda esa materia orgánica, esa materia verde, ambos granos, en biogás. O sea, hay mucha materia prima, ¿no?, disponible, y en la República Argentina contamos con muchísima biomasa, porque tenemos muchísimas industriales disponibles, ¿no? ¿Hay alguna experiencia que ustedes conozcan en la Argentina actualmente de producción de biogás? Sí, acá en Tucumán tenemos prácticamente todas las grandes citrícolas que están produciendo biogás con sus efluentes, algunas lo aprovechan, otras no tanto, pero tenemos ejemplos de una citrícola que está utilizando el biogás. Primero, en su comienzo lo utilizó para quemarlo en sus propias calderas, reemplazando las naturales, y ahora entiendo que tiene un proyecto que ya está funcionando de generar 3 megavatios y vender a la red, ¿no?, a través del programa de Renovar. También hay un ingenio que tiene un bioreactor que genera biogás, es un prototipo, ¿no?, un modelo semi-industrial. Una fábrica de levadura tiene un bioreactor de estos de baja carga, pero que genera biogás y lo están incorporando en sus calderas, en reemplazo también del gas natural. Tenemos los bioreactores que trabajan con el lodo que queda después del tratamiento aeróbico de los líquidos cloacales en San Felipe, donde también se obtiene biogás, parte se utiliza para calefaccionar esos mismos bioreactores y parte se está quemando, lamentablemente, porque sobra y no se está aprovechando. Hay muchas tesis sobre este tema que son aplicables a la provincia también, ¿no? Sí, en Tucumán hay bastante ejemplos de obtención de biogás.
En Argentina probablemente estén en el orden de 40, 50 plantas, y en Tucumán tenemos tranquilamente unas 10 plantas que están generando biogás con sus efluentes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Cuaya y ingeniera Sandra Martínez, por su concepto. Y bueno, con esto terminamos esta charla. Muchas gracias por su presencia a todos los que participaron. Muchas gracias.